Hola guerreros, las máscaras de entrenamiento o de altitud, si les gusta así, con ellas definitivamente más 200 a la brutalidad. Las máscaras de entrenamiento se posicionan como la manera de imitar el entrenamiento en altitud, que tiene sus beneficios comparando al entrenamiento en el nivel del mar. Obviamente no todos viven en las montañas, como por ejemplo nosotros vivimos acá, que resultó en creación de estas máscaras que traen las montañas a ti. Pero qué tan buenas son, en unos minutos ya van a saber. ¡Vamos! Ante todo, amigos, ¿por qué es beneficioso entrenar en altitud? En altitud, la presión de oxígeno y atmosférica está parcialmente reducida. Esto crea un efecto de respiración que hace más difícil respirar y entrenar con dificultades altas. Esto es debido a la disponibilidad reducida de oxígeno en el cuerpo y así menos sangre oxigenada que llega a los músculos que se cansan más rápido. Pero con tiempo el cuerpo se adapta produciendo más células rojas, dando la ventaja al atleta cuando va a competir al nivel del mar. Por ejemplo, yo toda mi vida vivía en el nivel del mar y al llegar acá donde estamos a 1700 metros sobre el nivel del mar, sentía que los mismos ejercicios me costaban más. Pero en unos meses mi cuerpo se adaptó a los entrenamientos en esta altitud y ahora supuestamente debo tener la ventaja si voy a Ucrania. Pero si una máscara que a veces vale un montón de dinero puede replicar todos estos efectos maravillosos, bueno, los estudios muestran que no. ¿Por qué? Las máscaras de altitud no cambian la presión de aire que respiras, solamente están restringiendo la cantidad de oxígeno. Es como si fuera a correr el maratón respirando por la nariz. En otras palabras, el entrenamiento de resistencia no está restringido por la cantidad de aire, sino por la cantidad de oxígeno en el aire. Solamente limitando la cantidad de oxígeno que consumes sin cambiar la presión, lo que haces es solamente mejorar un poco tu sistema respiratorio. Esto es porque cuando tienes la máscara puesta, tu core, abdominales y diafragma tienen que trabajar más duro para aumentar la respiración. Aunque supuestamente es uno de los beneficios de estas máscaras, si hacen el entrenamiento de alta intensidad, su capacidad respiratoria estará aumentando sin necesidad de ninguna máscara. Aunque originalmente estas máscaras fueran diseñadas para los entrenamientos de resistencia, mucha gente empezó a usarlas para los entrenamientos de corta duración. Sin embargo, se ven muy brutal, pero es contraproductivo y puede dificultar tu progreso si quieres quemar de grasa o aumentar de músculo. Como ya mencionamos, con la máscara hay peor flujo de aire que te causará cansarse más rápido y hacer menos en tu día de entrenamiento. Según unos estudios que fueron hechos entre los grupos que usaron y no usaron máscara, prácticamente no hubo ninguna diferencia en los marcadores biológicos como VO2 máximo, que es el marcador principal de fitness aeróbico, o en la frecuencia cardíaca máxima. El grupo que tenía las máscaras puestas sí reportó la tasa de esfuerzo percibido más alta, que prácticamente significa que haciendo lo mismo se sentían más cansados. Por estas razones, si quieres aumentar la capacidad aeróbica, fuerza o algunas habilidades, la máscara no hará ningún beneficio. También, amigos, ya aprovechando que estamos haciendo este video, les quiero decir que es la razón principal por qué entreno en el aire libre. Muchos gimnasios son como si ya fueras puesto esta máscara. Tienen muy mal flujo de aire, que es una cosa muy grave para la productividad de tus entrenamientos.
Así que pueden considerar que la naturaleza patrocinó este video, porque les recomiendo el aire libre y verán una tremenda diferencia. Desde que me mudé a Colombia estoy adicto a entrenar afuera y sentir como el oxígeno alivia mi cuerpo y sentir mi cuerpo en los entrenamientos. Unas veces cuando me tocó entrenar adentro sentí un impacto gravísimo a mi rendimiento. Así que amigos, la conclusión es: la máscara no puede darles ningún beneficio. El aire fresco o de verdad entrenar en las montañas, esto sí hará diferencia. No olviden amigos que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.